monitor de capoeira del Centro Cívico Novo Andanza del Ventorrillo, y hoy os traigo la primera sesión de capoeira en casa. Para quien no lo sabe, la capoeira es un arte marcial afro-brasileño que mezcla danza, lucha, movimientos acrobáticos, patadas y música. Voy a intentar hacer unos ejercicios muy básicos desde el nivel 0 para quien no haya practicado nunca capoeira pueda empezar ahora mismo, y también unos ejercicios que no ocupen mucho espacio en casa, ya que no todos ni todas tenemos unos espacios muy amplios para poder entrenar, así que nada, empezamos con el calentamiento ahora. Vale, empezamos haciendo un poco de movilidad articular y empezamos moviendo el tobillo de la pierna derecha en sentido de las agujas del reloj. Cambiamos de lado hacia la izquierda ahora. Cambiamos de pie, tobillo izquierdo, giramos hacia la izquierda. Hacia el otro lado, hacia la derecha. Vale, ahora ponemos las manos en las rodillas y reflexionamos un poco con la espalda recta. No llegamos a estirar las piernas de todo. Vale, ahora en la misma postura hacemos círculos con la rodilla hacia adentro. Ahora lo mismo, pero hacia afuera. Vale, ahora con las manos en la cadera hacemos 10 giros hacia la derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, con los brazos en esta posición, giramos hacia un lado y giramos hacia el otro. Vale, ahora echamos los hombros hacia atrás, haciendo movimientos circulares. Ahora lo mismo, pero hacia adelante. Ahora movemos el cuello hacia abajo y hacia arriba. Ahora hacia un lado y hacia el otro. Y ahora de esta forma. Movemos un poco las muñecas, entrelazando los dedos, cerramos de un lado y del otro. Vale, ahora comenzamos a saltar un pie y otro y vamos cambiando el peso del cuerpo. Soltamos los brazos y ahora los movemos hacia adelante, haciendo círculos. Ahora lo mismo, pero con los brazos hacia atrás.
Vale, ahora vamos a abrir las piernas y los brazos al mismo tiempo. Cerramos y juntamos piernas y brazos al cuerpo. Abro, cierro, abro, cierro. Vale, ahora un poco de coordinación. Vamos a llevar la pierna derecha delante y el brazo izquierdo arriba. Voy a cambiar saltando y voy a llevar la pierna izquierda delante y el brazo derecho arriba. Y al hacerlo con un poco de velocidad, tiene que quedar así. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vale, ahora voy a saltar quitando la cadera de un lado y otro. Vale, ahora voy a llevar una pierna hacia arriba. Voy a aguantar aquí. Si no podemos aguantarnos, nos podemos apoyar en una pared y movemos el pie que tenemos en el aire abajo y arriba 10 veces. 7, 8, 9 y 10. La otra pierna, lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, ahora vamos a estirar muy despacito, que aún estamos más o menos fríos. Y vamos a estirar una pierna hacia adelante, vamos a flexionar la otra y voy a intentar tocar con mis manos el pie. Si no llego, puedo tocar la rodilla o llegar hasta donde noto una ligera tensión. Aguantamos 10 segundos. La otra pierna. Vale, ahora separo las piernas, bajo el culo, como si me estuviese sentando. Aguanto bien esta postura, con los brazos estirados. 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Y ahora estiro las piernas y llevo las manos al suelo. Si no llego, me agarro en los tobillos. Aguantamos 10 segundos también. Vale, ahora agarramos una pierna, en este caso es la derecha, aguantamos 10 segundos. Cambio de lado, la otra pierna. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y soltamos. Relajamos un poco, estiramos un brazo ahora, sería así, cruzo y aguanto en esta posición, con el brazo estirado. Cambio de brazo, lo mismo, estiro y cruzo el otro. Contamos, 4, 3, 2, 1 y vale, y ahora empezamos con el paso básico de capoeira.